Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Camille Elgueros Hernández y hoy voy a presentar mi proyecto integrador. El nombre de esta actividad es Investigación sobre los Derechos Humanos. Soy del grupo Módulo 8, Campus 1, Generación 21, 011 y mi facilitadora es Marta Cruz Osnaya. Quiero hablar un poco sobre, voy a describir el problema que yo escogí sobre los derechos humanos y la diversidad. Mi problema, el problema que yo elegí fue que muchas veces, o casi siempre, indígenas de nuestro país son discriminados por hablar su lengua indígena materna o por hablar español, pero con algún tipo de acento diferente, como muchas veces los norteños, digamos, o los que viven en el norte tienen un acento diferente que los que viven en la costa y así, pero a ellos casi nunca se les discrimina. Pero un problema que tenemos aquí en México es que muchas veces a los indígenas sí se les discrimina por tener un pequeño acento diferente en el español. Este tipo de discriminación se vive más en una región que yo investigué en el estado de Guerrero, que más adelante explicaré cuál es. Y es raro que haya este tipo de discriminación, ya que hay 38 idiomas o lenguas oficiales en México, más el español, que entonces serían 39 lenguas. Así que este tipo de discriminación se me hace muy absurdo y no debería de estar pasando, pero lamentablemente sí es una realidad de nuestro presente. Así que voy a hablar. Mi investigación se trata de eso. Voy a hablar sobre cómo son, o sea, qué beneficios no pueden tener por hablar así, solo por hablar así. Y bueno, muchas otras cosas más. Y pues espero le guste y pues comencemos con el video. Gracias. Muchas gracias por ver el video anterior y ahora voy a empezar con mi introducción. Bueno, en la introducción de mi investigación expliqué qué son los derechos humanos, la diversidad cultural y un breve preámbulo de mi problema de estudio. Me gustaría rápidamente hablar sobre los derechos humanos y su relación con la diversidad cultural. Los derechos humanos son las garantías jurídicas que tenemos como seres humanos y se relaciona con la diversidad cultural porque siendo México y el mundo un país megadiverso, se tienen que respetar las diferentes culturas y tradiciones que tiene cada individuo, sin importar su religión, idioma, color de piel o nivel socioeconómico. Eso fue un poco de lo que hablé en mi introducción, así que sigamos. Objeto de estudio. El objeto de estudio de esta investigación es dar a conocer una de las formas por las que más son discriminados los indígenas en nuestro país. Se relaciona con mi contexto porque yo vivo en un lugar donde se puede ver mucho este tipo de discriminación. Aunque yo no soy indígena, sí tengo raíces indígenas. Esas raíces son de mi bisabuela, de las cuales me siento muy orgullosa y por lo tanto se me hace un tema muy importante de investigar e interesante. Siguiente. Planteamiento del problema. Voy a leer el planteamiento del problema para que quede más claro. A lo largo de los años, los indígenas de la comunidad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, han sido excluidos y discriminados por la sociedad por no hablar español como su primera lengua. Como ya había mencionado, este problema no solo pasa en México, sino en todos los países de latinoamericanos como Perú con los quechuas, Guatemala con la comunidad quiché o en Chile con los mapuches. Ellos son discriminados por hablar en su lengua natal, por sus tradiciones y por su cultura. Me enfoqué en la región de la montaña Guerrero, que es un lugar medio cerca de aquí. Ahí viven los mixtecos, los tlapanecos y los náhuatl. Una de las diferentes formas en las que viven la discriminación los hablantes de lenguas maternas es por no hablar bien, entre comillas, el español o con un acento diferente, porque muchas veces pronuncian mal la U o la O y los discriminan.
Y eso que el español no es la única lengua oficial, sino tenemos 38 lenguas más, haciendo un total de 39 lenguas oficiales, ya sumando al español. Por lo tanto, es ilógico discriminar a alguien por algo tan superficial. Bueno, eso es lo que yo considero. En la región de la montaña, si no sabes alguna lengua indígena, inmediatamente te convierten en un agente de razón o una persona normal. Algunos de los resultados de esta marginación social son los siguientes. En primera, no pueden acceder a los derechos que les son otorgados por las leyes mexicanas y por los tratados internacionales. Las mujeres no tienen un seguro social, por lo tanto, sus partos los deben de hacer afuera de los hospitales. ¡Qué crueldad! Los hombres no son atendidos hasta que están a punto de morir. Las jóvenes no acceden a los servicios de justicia si fueron violadas o ultrajadas. Los niños, por último, los niños no reciben una instrucción educativa plena, ya que las abuelas o mamás no pueden entender, en comillas, las instrucciones o tareas que les dan las maestras de español, así que muchas veces terminan abandonando la escuela. Los indígenas, muchas veces el español es su segunda lengua, como podemos tomar de ejemplo a los extranjeros que vienen aquí a México, de Francia, de Estados Unidos, de Canadá. Y al igual que ellos, los indígenas no pueden pronunciar bien algunas palabras. La única diferencia es que con los extranjeros, ellos no los discriminamos y pues no tendríamos por qué. Debe haber respeto para todas las personas que tienen al español como su segunda lengua, es lo que yo considero. Lamentablemente, en la actualidad, los niños indígenas ya nacen hablando el español y no su lengua materna. Por lo tanto, esto me entristece mucho, ya que por toda la discriminación que viven, se vieron forzados a dejarlo de enseñar a sus hijos. Bueno, las personas se vieron forzadas. Ahora sí, objetivos y preguntas de la investigación. En este punto voy a leer las preguntas para tenerlas más claras. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Cuáles son los derechos humanos con los que contamos todas las personas? ¿Cuáles son los derechos con los que los indígenas actualmente tienen en México? ¿Cuáles son las acciones que la población hace para crear discriminación en diferentes grupos? ¿Qué tipo de discriminación viven los indígenas en México? Y por último, ¿cuál sería una buena solución para este problema? Ahora voy a explicar los objetivos de la investigación. En primera, tengo que explicar que los derechos humanos que tenemos las personas son por el simple hecho de serlo, sin importar los aspectos, la forma de hablar, color de piel, tradiciones, cultura, etc. Esto para que las personas que estén siendo discriminadas conozcan la situación en la que viven, que la situación en la que viven no es normal y al menos denuncien o luchen por salir de ella. Segundo, dar a conocer las formas en las que los indígenas son discriminados para así más personas estén informadas sobre este problema y se llegue a una solución. El último punto o objetivo que tengo para la investigación es demostrar que por el hecho de no hablar español o tener un acento diferente, los indígenas son discriminados y alejados de sus derechos. Esto para que este tema no se olvide y también se conozca. Siguiente. Justificación. En la justificación tengo 3 puntos que quiero tocar. En primera, porque quiero conocer mejor este tema, ya que es un tema de mis raíces y de mi pasado. Segunda, quiero que este tema se conozca más y para que así las personas puedan ayudar a tener una solución más rápida. Y en tercera, quiero crear una solución y así poder ayudar a todas las personas de comunidades indígenas que puedan estar siendo discriminadas por este hecho. Esa sería mi justificación. Ahora sí, delimitación espacial. Esta delimitación espacial está dirigida hacia toda la región de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, también para toda la población mexicana y latinoamericana que esté interesada en saber o conocer las formas en las que los diferentes grupos indígenas son discriminados por el simple hecho de no pronunciar bien algunas palabras, por su color de piel, vestimenta, tradiciones y nivel socioeconómico.
Esta podría ser compartida en redes sociales por medio de infografías, carteles, imágenes y publicaciones para así concientizar a las personas sobre este tema, ya que todos podemos contribuir. Un ejemplo de esto podría ser no decir chistes racistas o menospreciar al hacer suposiciones de alguna persona, solo por cuál es su color de piel, su vestimenta, su forma de hablar, ya que esas son microacciones que pueden causar un gran impacto negativo en la sociedad. Por lo tanto, si los evitamos, podría ser un cambio positivo para nuestro avance como nación y sociedad. Sí, bueno, ahora sigue. Población. En esta investigación, perdón, me ayudará un grupo de amigos que es de 6 personas a difundir la información en redes sociales, incluyéndome, a mi hermana para ayudarme a investigar, mis padres, ya que ellos me podrán llevar a la región de Tlapa de Confort para conocer la situación en la que viven las personas ahí. También por Instagram, Facebook o Twitter se pueden compartir infografías y así como había dicho anteriormente. Ahora sí, marco teórico. Fue difícil encontrar estas fuentes de información, pero fueron de mucha utilidad, estas 4 fuentes que estamos viendo aquí. Estas me ayudaron para saber la definición de los derechos humanos, la diversidad cultural y sobre las problemáticas en mi contexto. También fueron de gran ayuda, ya que al revisar diferentes fuentes me fue de mucha utilidad, ya que pude leer diferentes puntos de vista sobre el problema y así tener una opinión más completa. Los links de las páginas estarán en mi documento de Word. También ahí podrá encontrar algunas otras fuentes de información como videos y otras páginas que consulté que me fueron de mucha utilidad. Metodología. El tipo de metodología que usaré para esta investigación es la metodología mixta, que esta metodología junta la cualitativa con la cuantitativa. En primera, la cualitativa me puede ayudar a obtener información más concreta sobre las formas en las que los indígenas están siendo discriminados. Podré encontrar el porqué de esta situación, ya que puedo preguntar o hacer entrevistas a las personas de mi contexto, y así ellos me podrán responder sobre su sentir ante esta situación. Es una metodología más flexible que se adapta a los cambios repentinos de la sociedad, por eso me gusta mucho este tipo de metodología. La siguiente, la cuantitativa, esta metodología me ayuda a tener un orden sistematizado para mis datos, números y estadísticas que me puedan ayudar a comprender mejor este tema. Y por último, mi experiencia haciendo una investigación científica en las ciencias sociales. Bueno, me fue de mucha utilidad esta investigación, ya que es un tema que sucede mucho en mi contexto, por lo tanto puedo estar más informada sobre las formas en las que puedo ayudar en mi entorno. También me di cuenta de que México tiene un largo camino por delante a la hora de hablar sobre discriminación y sobre todo sobre el respeto a los pueblos indígenas, ya que los han dejado en el olvido, sin importarles que ellos pueden ser una gran ayuda a la hora de crear una sociedad más responsable con la naturaleza, los animales, las tradiciones y sobre todo dejar este mundo materialista en el que estamos viviendo actualmente y velar más por nuestros recursos naturales que ya se están acabando. Por último, esta investigación científica me ayudó a darme una idea de cómo hacer una investigación e identificar diferentes fuentes confiables. Bueno, esto sería el final de mi video. Espero le haya gustado mucho. Muchas gracias por su tiempo y hasta luego.